Cierra los ojos otra vez, pero esta vez permítete viajar más allá de los límites de la lógica inmediata. Siente el aire entrando en tus pulmones y observa cómo, sin esfuerzo, te mantienes vivo. Una prueba silenciosa de que la vida ya conspiró a tu favor antes incluso de que te levantaras de la cama. Ahora imagina que cada partícula de ese aire es un mensajero. Trae recuerdos de voces que te asustaron en la infancia, noticias que te paralizaron ayer, comentarios que hieren tu orgullo cada mañana. Ese aire que entra y sale, carga las verdades que has aceptado y sobre todo las mentiras que has creído. Entre ellas, la más persistente es la de que el miedo sirve como un muro protector. Un craso error. El miedo es solo un espejo distorsionado en el que te ves a ti mismo más pequeño de lo que eres. Visualízate ahora en un gran escenario circular con una única luz sobre el centro. A su alrededor, filas infinitas de butacas vacías. En esas sillas se sienta el público invisible de tus ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si lo intento y me equivoco? ¿Qué pasaría si se ríen de mí? ¿Qué pasaría si nunca es suficiente? Preguntas que suenan como hierros fríos golpeando rejas. Pero observa bien, la puerta del camerino está abierta. No hay guardias, no hay cerrojos. Las cadenas que parecen encerrarte solo existen en tu interior, hechas de pensamientos no examinados. El escenario es tu territorio legítimo, pero aún vacilas en el camerino, ensayando excusas para posponer la escena. Piensa en personas que transformaron ese mismo escenario en un trampolín. Rosa Parks, una pequeña costurera, se enfrentó a un autobús segregado sin protección legal ni guardaespaldas. Solo tenía la llama interior de quien decide que el miedo ya no dicta las reglas. Piensa en Elon Musk, arriesgando miles de millones en cohetes que explotaban espectacularmente ante las cámaras. Cada explosión pudo haber significado la quiebra, pero él veía allí lecciones que ninguna escuela de negocios enseñaría. O recuerda a Ayrton Senna declarando que quien tiene miedo a equivocarse no merece ganar, pisando el acelerador en curvas que parecían burlarse de la física. Lo que estos nombres llevaban no era la ausencia de miedo, sino la decisión de competir con él y arrebatarle el premio máximo, la libertad. Mira, por lo tanto, al miedo como una criatura que vive a base de historias mal contadas. Se alimenta de capítulos que nunca terminaste de leer. Abre el libro, examina las líneas entre líneas y descubrirás que muchas de esas páginas son ficción, escritas por terceros que jamás experimentaron la grandeza que tú anhelas. El miedo tiembla cuando se enfrenta a los hechos, que el 90% de las preocupaciones nunca se materializan, que la mayoría de los juicios son proyecciones de los propios críticos, que el fracaso es una etapa estadísticamente inevitable en el algoritmo del éxito. Cuando los hechos entran en juego, el miedo pierde nutrientes. Ahora respira otra vez. Siente la ligereza que surge cuando te das cuenta de que esa forma espectral llamada miedo no es más que vapor. Denso, sí, pero solo vapor. Y el vapor se disipa con calor. Calor generado por la acción. No necesitas esperar a tener coraje para empezar, porque el coraje en realidad es hijo de la acción. Actúas primero, tiemblas, tartamudeas, pero actúas. Entonces el cerebro registra, sobrevivimos, y el coraje crece, alimentado por el registro reciente de que la catástrofe no llegó. Repitiendo el ciclo, el miedo empieza a llegar demasiado tarde a la reunión donde ya has firmado el contrato, ya has subido al escenario, ya has salido en la foto. Hoy te invito a encender esa forja interna, quemando la leña de las excusas e iluminando el camino con brasas de compromiso. Vamos a explorar 5 principios prácticos que no ignoran el malestar estomacal, lo transforman en un termómetro de crecimiento. Cada principio será un hacha afilada, destinada a cortar las raíces del miedo y liberar la savia de tu potencial inédito. Al final,
no solo entenderás el miedo, sabrás manipularlo como un herrero que redirige el fuego para forjar acero. Si el corazón te late un poco más rápido ahora, excelente. Señal de que aún existe vida latiendo más allá de la zona de confort. Deja que ese latido sea el compás que nos guiará. Vamos a empezar con el principio de reconocer el miedo como un señalizador de grandeza, no como una sentencia de fracaso. Cada vez que surge, revela la existencia de un valor al otro lado de la puerta. De lo contrario, no sentirías nada. El miedo no aparece cuando caminar es seguro y familiar. Se manifiesta cuando un territorio inexplorado promete recompensas proporcionales al riesgo. Por lo tanto, el primer paso es renombrar al miedo como brújula. Indica hacia dónde te llama tu evolución. Piensa en un alpinista frente a una pared de nieve virgen. El frío que le aprieta el pecho no dice «vuelve», dice «aquí descansa una cima que pocos han conquistado». Si retrocede, el miedo cumplió su papel de portero. Si avanza, transforma ese mismo sentimiento en clarín de victoria. Esta inversión de significado es el núcleo de una mentalidad liberadora. En vez de preguntar ¿cómo huyo del miedo?, pregunta ¿qué me muestra que vale la pena? Para practicar, adopta el ritual del mapeo visceral. En una libreta exclusiva, escribe 3 situaciones que hoy te causan ansiedad. Presentar un proyecto a inversores, terminar una relación tóxica, cambiar de carrera. Al lado de cada ítem, describe lo que ganarás si superas ese miedo. Reconocimiento y capital para tu negocio. Paz emocional. Realización profesional. Luego, traza un arco invertido uniendo el miedo al premio, visualizando que la emoción intensa es justamente la tensión que te catapultará hasta el objetivo. Repite esta visualización durante 5 minutos todos los días hasta que el cerebro asocie automáticamente la sensación de miedo a la perspectiva de ganancia. Investigaciones de la Universidad de Stanford demuestran que recontextualizar estímulos amenazantes como desafíos mejora hasta en un 45% el rendimiento cognitivo bajo presión. Por lo tanto, no eliminas el miedo, pero domesticas tu química interna. Un ejemplo histórico. Nelson Mandela relató en entrevistas que sus manos temblaban antes de discursos decisivos. Pero en vez de esconder las manos en los bolsillos, entrelazaba los dedos sobre el púlpito, transformando el temblor en un gesto de énfasis. Al admitir la presencia del temor e incorporarlo al acto de liderar, enviaba al público y a sí mismo el mensaje de que el coraje es vulnerabilidad en movimiento, no ausencia de tensión. Otro caso es el de J.K. Rowling, rechazada por 12 editoriales. Cada carta negativa activaba el pánico de la pobreza. Entonces escribía una página extra de Harry Potter inmediatamente después de leer cada rechazo, convirtiendo la adrenalina en ritmo literario. Hoy, este reflejo se estudia en talleres de creatividad. Escribe bajo la llama del miedo y transfórmalo en motor, no en freno. Pero hay quien dice, mi miedo es tan físico que me paraliza. Para estos casos, usa la técnica del cronómetro del coraje. Se configura un temporizador de 90 segundos, tiempo promedio que la descarga de cortisol tarda en recorrer el cuerpo, y se decide actuar dentro de esa ventana antes de que el diálogo interno sabotee la acción. Ejemplo, ¿necesitas llamar a un cliente potencial? Presiona iniciar y marca antes de que suene la alarma. ¿Necesitas hacer clic en enviar en esa propuesta audaz? Cronómetro. Investigaciones de Mel Robbins popularizaron un enfoque similar con la regla de los 5 segundos. Sin embargo, estudios complementarios de la Universidad de Leiden indican que 90 segundos bastan para que la amígdala cerebral vuelva a niveles basales si se realiza una acción concreta. Es decir, superas la fisiología usando urgencia predefinida hasta que el hábito se vuelva automático. Incorpora también microexposiciones diarias.
Si tienes pánico a hablar en público, empieza leyendo un párrafo en voz alta frente al espejo, luego graba audio y envíalo a un amigo, luego graba 1 minuto y públicalo en una red restringida. Cada microdosis entrena el sistema nervioso como una vacuna. Una pequeña muestra del virus genera anticuerpos emocionales, preparándote para desafíos mayores. En 4 semanas, según experimentos de la Clínica de Ansiedad de Londres, la respuesta de pánico puede reducirse a la mitad cuando la exposición es creciente y controlada. Por último, celebra cada incursión, sin importar cuán pequeña sea. Cuando presiones enviar, cuando digas no a la excusa familiar, márcalo en rojo en tu calendario y escribe una línea sobre cómo te sentiste después. Este registro crea un historial de valentía que se superpone a la memoria de las dudas. Con 50 notas rojas, tendrás evidencia empírica de que has sobrevivido. Más que eso, has prosperado en cada ronda contra el miedo. Y es en esta contabilidad del coraje donde nace la convicción real. Respira, examina el malestar estomacal y reconoce: el indicador está señalando el norte de tu expansión. El segundo principio es reemplazar la fantasía del miedo con hechos comprobables, desmontando la ilusión con la luz de la razón. El miedo prospera en la penumbra de la incertidumbre. En cuanto enciendes el foco de los datos, se encoge. Imagina un niño que teme monstruos debajo de la cama. Bastó con encender la luz y mirar para darse cuenta de que el ruido era solo el crujido de una tabla suelta. A escala adulta, muchos de nosotros seguimos apagando la luz. Evitamos mirar de frente a los números, la retroalimentación, las estadísticas, y dejamos que las sombras crezcan más allá de su tamaño real. Nuestro compromiso ahora es el opuesto: examinar la amenaza hasta que la fantasía dé paso al diagnóstico objetivo. Comienza practicando lo que llamo un inventario de la realidad. Toma el miedo que más te persigue. Por ejemplo, perder dinero si abro un negocio. Y enumera todos los hechos tangibles. ¿Cuánto capital necesitas realmente? ¿Cuál es la tasa media de fracaso en el sector? ¿Qué reservas de emergencia tienes? ¿Qué habilidades ya dominas? Reúne fuentes, artículos, informes. Luego lista las historias catastróficas que tu mente cuenta sin prueba. Voy a quebrar y vivir debajo de un puente. Nadie va a comprar mi producto. Pon las 2 columnas lado a lado. Te darás cuenta de que, en la mayoría de las veces, la narrativa tiene mucho menos sustento de lo que el miedo sugiere. La psicóloga Brené Brown llama a este proceso data over drama, datos antes del drama. En estudios sobre vulnerabilidad corporativa, los equipos que enumeraron riesgos factuales redujeron en un 30% la ansiedad en proyectos de alto impacto, simplemente porque el cerebro prefiere certezas incómodas a sombras indefinidas. Un ejemplo práctico: Howard Schultz, antes de transformar Starbucks en un imperio global, mapeó cada cafetería similar en Seattle, anotando precios, flujo de clientes, oferta de productos. Se dio cuenta de que el mercado no estaba saturado, solo mal atendido. El miedo al fracaso dio paso a un plan basado en números. Schultz no ignoró los riesgos, los calculó. Cuando los inversores decían nadie pagará $4 por una taza de café, él presentaba gráficos de consumo premium en Europa. La luz de la evidencia acortó las sombras de la duda. Puedes replicar este modelo con la herramienta de los 5 porqués empíricos. Toma el miedo: no soy lo suficientemente bueno para competir, y pregunta: ¿por qué? Porque otros son mejores. ¿Por qué? Porque tienen más experiencia. ¿Por qué? Porque empezaron antes. Continúa hasta llegar al punto donde el argumento encuentra un hecho verificable. Ahí pregunta: ¿qué se puede hacer para modificar ese hecho? Un curso específico, un mentor, horas extras de práctica.
Cada respuesta convierte la angustia en un plan, quitándole combustible al miedo. Toyota utiliza esta técnica en la industria para descubrir la raíz de los problemas. Aplícala en tu tablero mental. Otro método es el ensayo de severidad inversa. Visualiza el peor escenario posible con detalles. Luego asigna probabilidades reales a cada parte. Si tu peor escenario es perder el empleo y nunca conseguir otro, pregúntate, ¿cuál es la tasa de desempleo en mi área? ¿Cuántos colegas se han recolocado en 6 meses? ¿Qué habilidades transferibles poseo? Daniel Kahneman, Premio Nobel, demostró que somos pésimos para estimar probabilidades cuando las emociones están involucradas. Cuando traduces el pánico en porcentajes, descubres que el nunca más casi siempre es, estadísticamente, poco probable. Pero el conocimiento sin acción es una biblioteca llena de polvo. Transforma cada dato descubierto en una microtarea. Abrir una cuenta de ahorros para un colchón de seguridad, programar una reunión con contadores, inscribirte en un taller. Cada tarea concluida se convierte en una prueba viviente de que estás al mando. Cada prueba disminuye el espacio donde el miedo puede esconderse y registra el progreso. Al final de cada semana, revisa lo que aprendiste e hiciste. La repetición del ciclo dato-plan-acción crea la identidad de solucionador, no de preocupado. Finalmente, comparte tus hallazgos con un compañero de responsabilidad. Cuando decimos en voz alta, mi peor escenario tiene solo un 8% de probabilidad, el cerebro lo escucha como si fuera otra persona hablando. Técnica llamada externalización cognitiva. Y la creencia irracional pierde fuerza. Juntos, pueden celebrar ajustes de ruta y multiplicar la claridad. Haz este inventario de la realidad durante las próximas 4 semanas y observa. A cada columna de hechos que llenes, la psique encuentra terreno firme donde antes había arena movediza. Y cuando percibas que tu mente se ha convertido en auditora, no en rehén del miedo, estarás listo para afilar nuestra tercera herramienta de liberación. El tercer principio es cultivar la acción valiente en microdosis diarias hasta que se convierta en un reflejo automático más fuerte que cualquier duda. Imagina un río caudaloso a punto de desembocar en el mar. No se formó de una sola vez, sino de la suma de miles de riachuelos que, gota a gota, cavaron su lecho. El coraje también se hace en gotas, pequeñas decisiones tomadas incluso con la mano temblorosa, hasta que el curso sea tan ancho y profundo que el miedo, aunque aún presente, no pueda detener el flujo. Para que este río de valentía se forme, necesitas transformar intenciones en rituales y rituales en identidad. Comienza aplicando la regla del compromiso mínimo. Selecciona una acción que represente un avance claro contra el miedo, pero lo suficientemente pequeña como para ser irrechazable. Si temes grabar videos, comprométete hoy a encender la cámara por 30 segundos y simplemente decir tu nombre. Mañana, 1 minuto con una frase de valor. Después de una semana, 3 minutos explicando una idea. A cada microexposición, tu sistema nervioso aprende que la amenaza no es letal. Estudios de la Universidad de Oxford muestran que la repetición de actos audaces, incluso a pequeña escala, desensibiliza el circuito de la amígdala, disminuyendo la respuesta de huida y liberando, en su lugar, dopamina, el neurotransmisor de la expectativa de recompensa. En otras palabras, actuar poco y siempre es mejor que planear mucho y nunca salir del lugar. Para sostener este hábito, usa el calendario de victorias visuales. Imprime una cuadrícula mensual y marca con una X de color cada día que cumpliste tu microacción. En las primeras semanas, la cadena de X rojas creará placer tangible. Después de 30 días, romper la secuencia dolerá más que enfrentar la incomodidad de la tarea. Jerry Seinfeld usó una técnica similar para escribir chistes diariamente.
y le atribuyó parte de su éxito monumental. Cuando el cerebro asocia coraje a la preservación de la cadena, el miedo pierde su trono. Otro recurso potente es la pareja mentor-mirante. Elige a alguien cuyo comportamiento valiente admires y declara tu compromiso a esa persona. Puede ser un colega, un coach o un grupo online. La presión social positiva actúa como luz pública. Las calles iluminadas disminuyen los crímenes. Los compromisos expuestos disminuyen las renuncias. En un estudio del Journal of Applied Psychology, los individuos que anunciaron metas a un grupo tuvieron un 33% más de probabilidades de completarlas que aquellos que mantuvieron el secreto. Si nadie cercano encaja, usa la técnica del mentor literario. Escribe una carta semanal a una figura histórica, Thomas Edison, Rosa Parks, relatando tus acciones. Quizás no recibas respuesta, pero el acto simbólico refuerza la responsabilidad interna. Para acelerar la consolidación, combina acción con recompensa inmediata alineada con el propósito. Después de grabar el video de 1 minuto, permítete 10 minutos de lectura inspiradora o un café especial. Esto asocia el placer intrínseco a la actividad, reforzando el ciclo. Pero ten cuidado de no recompensarte con la fuga. Ver 2 horas de series, por ejemplo, anularía el progreso. Mantén recompensas que nutran la identidad valiente, no que solo anestesien. Y recuerda que no toda acción necesita ser externa. Hay coraje silencioso en decir no a la petición que sobrecarga, en pedir ayuda sin temer parecer débil, en admitir un error antes de que se convierta en tragedia. Anota estas microacciones internas también, porque refuerzan la musculatura invisible de la autoconfianza. Cuando Steve Jobs volvió a Apple en 1997, su primer acto de coraje fue cortar proyectos, de 350 a 10. Parece negativo, pero decir no salvó a la empresa. El coraje es enfoque. Si alguna vez el pánico te parece insuperable, usa la respiración de coherencia cardíaca. Inhala durante 5 segundos, mantén la respiración 2 segundos, exhala 5 segundos. Repite esto durante 2 minutos. Esta técnica, validada por el Heart Math Institute, alinea el ritmo cardíaco y la actividad cerebral, reduciendo el cortisol y dando espacio para la toma de decisiones racionales. No subestimes la fisiología. Una mente valiente reside en un cuerpo regulado. Anota todos tus avances en un diario. La hora, la acción, la emoción antes y después. Después de 60 días, tendrás un libro de evidencia de que te has convertido en alguien que actúa a pesar del miedo. Y cuando tu cerebro consulte su archivo interno antes de tomar una nueva decisión, encontrará páginas y páginas que demuestran tu capacidad. Siente ahora lo ligero de este compromiso mínimo. No es una carga, es una palanca. Si tu mano todavía tiembla, que tiemble, pero presiona grabar, enviar, llamar de todas formas. El valor no es la firmeza de las manos, es la firmeza de la intención. El cuarto principio consiste en construir deliberadamente un ecosistema humano que te apoye, refleje y amplifique tu valentía. Porque el miedo adora las multitudes conformistas, pero se retrae ante alianzas que vibran en una frecuencia más alta. Neurológicamente, somos criaturas de neuronas espejo. Cuando alguien adopta una postura erguida, nuestra columna también se alinea. Cuando alguien se arriesga, nuestro cerebro dispara microseñales eléctricas como si ya estuviéramos intentándolo. Por eso, en las clases de paracaidismo, los principiantes reportan sentir que el pánico se reduce drásticamente al ver a sus compañeros saltar. El impulso colectivo reconfigura la percepción del peligro. En el lenguaje del éxito, llamamos a esto un mastermind, un cerebro expandido, formado por mentes que se unen con un propósito común, donde la suma produce ideas, recursos y ánimo imposibles de alcanzar individualmente. Para forjar tu ecosistema,
Comienza con la poda consciente. Haz una lista de las 5 personas con quienes pasas más horas a la semana. Pregúntate, ¿me acercan o me alejan de mi yo valiente? Si la mayoría alimenta quejas, sarcasmo y parálisis, estás regando malas hierbas. No necesitas cortar lazos brutalmente, pero puedes disminuir el tiempo que pasas con ellas, dirigir las conversaciones o establecer límites. Decidir con quién pasar el tiempo es un acto de higiene mental tan crucial como decidir qué comer o leer. Luego, siembra nuevos vínculos estratégicos. Busca grupos donde la audacia no sea la excepción, sino la norma. Puede ser un club de oratoria, una incubadora de empresas, un equipo de carreras, un curso de teatro. El criterio es simple. Debe haber personas que hagan lo que tú consideras audaz. Al presenciar victorias frecuentes, tu mente recalibra la medida de lo normal y aumenta tus ambiciones sin esfuerzo consciente. Un estudio de 2021, publicado en la Journal of Applied Psychology, mostró que los profesionales expuestos diariamente a colegas de alto rendimiento aumentaron en un 15% sus propias metas en solo 2 meses. Para reforzar este círculo, crea rituales de responsabilidad compartida. Reuniones semanales de 30 minutos, virtuales o presenciales, donde cada miembro declara un desafío audaz y rinde cuentas de su progreso. El formato compromiso público plus retroalimentación inmediata reduce los abandonos en casi un 40%, según un metaanálisis de la American Society of Training and Development. Más importante aún, cuando celebras el avance de los demás, liberas oxitocina, la hormona del vínculo, transformando al grupo en una tribu emocional que protege contra las recaídas. Pero cuidado con la trampa del eco. Si todos piensan exactamente igual, el grupo se convierte en un espejo halagador, no en un catalizador. Asegúrate de tener diversidad de experiencias, el programador que ve lógica en cada obstáculo, el artista que refuerza la intuición, el atleta que enseña resiliencia física. La valentía multivitamínica nace de este choque saludable de perspectivas. Y recuerda incluir mentores, personas algunos pasos adelante, capaces de señalar atajos y advertir sobre peligros. Quienes ya han atravesado bosques de incertidumbre llevan mapas mentales que los libros no ofrecen. Si no puedes pagar por una mentoría formal, mira entrevistas largas, lee biografías a fondo, escucha podcasts donde compartan errores y correcciones. La modelación a distancia también activa las neuronas espejo y con disciplina puede inspirar pasos tan concretos como una conversación presencial. Dentro de este ecosistema, crea el cofre de victorias colectivas, un documento en línea accesible a todos, registrando cada acto de valentía del grupo, contratos firmados, kilómetros completados, videos publicados. Revisitar este cofre en momentos de duda recuerda que nadie está luchando solo. Hay pruebas vivas de que el miedo es vencible. Este recurso anula la sensación de anomalía. ¿Solo yo siento esto? Y convierte la ansiedad en camaradería. No subestimes tampoco el poder de los ambientes transitorios. Retírate periódicamente para inmersiones, hackatones de 48 horas, retiros de escritura, bootcamps de liderazgo. Cuando alejas tu cuerpo de los disparadores habituales, tu cerebro se abre a nuevos circuitos. Después de inmersiones cortas, los participantes reportan aumentos de confianza que se mantienen semanas después, impulsados por la memoria sensorial de la superación intensiva. Finalmente, cultiva una cultura de vulnerabilidad valiente. Comparte no solo triunfos, sino fracasos en tiempo real. Cuando dices, envié la propuesta y fue rechazada, pero esto es lo que aprendí, creas espacio para que los demás hagan lo mismo. El miedo pierde fuerza cuando se expone a la luz del diálogo franco. En 6 meses de convivencia intencional, percibirás cambios sutiles pero decisivos, sugerencias de soluciones antes de que las pidas,
invitaciones a aventuras profesionales que nunca llegarían por la puerta del individualismo. Y esa sensación de que, incluso en días grises, existe una red, no de protección que impide la caída, sino de impulso que te lanza de vuelta al vuelo. Si sientes este lazo humano entrelazándose alrededor de tu valentía, prepárate. El quinto y último principio mostrará cómo convertir cada desafío en un trampolín definitivo hacia un potencial sin ataduras. El quinto principio es transformar el miedo residual, ese que insiste en reaparecer cuando todo parece ir bien, en fuerza creativa permanente, desarrollando lo que llamo apalancamiento antifrágil. A diferencia de la simple resistencia, que soporta golpes pero permanece igual, la antifragilidad se nutre de los choques. Cuanta más presión, más fuerte se vuelve. Piensa en una espada de acero de Damasco. Nace de los golpes repetidos, las curvas y las altas temperaturas que combinan diferentes capas del metal hasta que la hoja adquiere una dureza y flexibilidad superiores. El mismo proceso puede y debe ocurrir dentro de ti, pero requiere conciencia e intención. Comienza enfrentando cada nuevo desafío como una oportunidad para recolectar dividendos de experiencia. Cuando algo sacuda tus certezas, un proyecto que falla, un cliente que rechaza, un inversor que se retira, anota 2 columnas. Primero, las pérdidas objetivas, tiempo, dinero, reputación. Luego, los activos invisibles adquiridos, habilidades, contactos, información. Descubrirás que casi siempre el saldo intangible supera al tangible. Así le pasó a Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn. Antes de crear la red profesional más grande del mundo, lanzó una red social para juegos llamada SocialNet, que técnicamente fracasó. Pero salió con un profundo dominio de algoritmos de grafos y un grupo de programadores brillantes que más tarde formarían parte de la célebre mafia de PayPal. SocialNet dejó de existir, pero pagó dividendos gigantescos años después. Para hacer el proceso sistemático, adopta el ciclo GAIN. G de grabar. Documenta cada contratiempo en detalle. A de analizar, extrae patrones, causas, fallas en la preparación. Y de implementar, aplica una mejora concreta que neutralice la falla en el próximo ciclo. N de narrar, compartir la historia públicamente o en tu grupo de apoyo. Cuando narras la lección, cristalizas el aprendizaje y además inspiras a otros a actuar, convirtiendo la vulnerabilidad en capital social. Psicólogos de la Universidad de Duke identificaron que los ejecutivos que verbalizan públicamente errores y correcciones elevan en un 28% la confianza de los equipos, creando una cultura que acepta la experimentación, oxígeno indispensable para la innovación. Otro paso esencial es establecer misiones imposibles calculadas. Cada trimestre, elige una meta audaz que te provoque mariposas en el estómago, algo que estimes tener un 30% de posibilidades de éxito. Puede ser lanzar un producto en tiempo récord, dar una charla en una conferencia internacional, duplicar los ingresos con una campaña inédita. Al operar en esos límites, expandes consistentemente el umbral de lo que consideras posible. Elon Musk sigue esta métrica en cada cohete o carro eléctrico, no para fallar a propósito, sino para empujar fronteras donde los competidores tienen miedo de pisar. Incluso si fallas, cosechas conocimiento y publicidad que te colocan 2 pasos adelante. Para amortiguar riesgos, crea pistas de prueba a pequeña escala. Antes de invertir mucho, prueba un prototipo mínimo. Presenta tu propuesta a grupos selectos. Haz preventas. Así, capturas retroalimentación real con un costo emocional y financiero controlado. Jeff Bezos hizo esto con Amazon al probar la venta de libros en línea desde su garaje. Solo después de validar la demanda y la logística, expandió el catálogo.
Cuando ajustas la ruta en las pistas cortas, el miedo no paraliza, informa. Integra también rituales de recuperación estratégica. Los cuerpos que entrenan duro necesitan un sueño profundo. Las mentes que desafían el miedo necesitan pausas conscientes. Reserva semanalmente bloques de ocio productivo, caminatas sin celular, meditación, sesiones de escritura para procesar emociones. Estudios de la Stanford Graduate School of Business muestran que los líderes que practican pausas reflexivas tienen un 23% más de insight creativo y una toma de decisiones mejorada. La antifragilidad requiere tanto tensión como descanso para soldar mejoras a las estructuras internas. Finalmente, celebra cada avance con un sello antifrágil. Puede ser un símbolo físico, una pulsera, una piedra, una calcomanía, que represente la lección convertida en fuerza. Cada vez que surja un nuevo obstáculo, toca ese objeto como quien toca su propia historia de superación. Neurolingüísticamente, esto ancla el coraje en el cuerpo, reduciendo la curva de ansiedad en futuras batallas. Observa, al aplicar el apalancamiento antifrágil, no solo eliminas el miedo, reciclas el miedo en un cimiento de talento, reputación y visión. Cada golpe del destino pasa a engrosar la hoja en lugar de quebrarla. Y así, día tras día, te conviertes en la versión más afilada de ti mismo, capaz de cortar de raíz cualquier nueva amenaza que intente encarcelar tu grandeza. Llegamos al borde de un nuevo horizonte y cuando miras hacia atrás te das cuenta de que el trayecto no fue una simple conversación, sino una travesía interna en 5 etapas que disuelven el miedo y liberan tu talento. Primero, aprendiste a ver el miedo como una brújula de grandeza, no como una sentencia de fracaso. Cada escalofrío ahora indica dónde reside el tesoro de tu crecimiento. Luego, enfrentaste la ilusión con hechos concretos, iluminando las sombras hasta que los monstruos imaginarios se revelaran piezas desmontables de estadística y experiencia. Después, instauraste microdosis diarias de coraje, transformando pequeños gestos en una corriente inquebrantable que empuja el río de la acción siempre adelante. En la cuarta etapa, creaste un ecosistema humano que refleja y amplía tu audacia, probando que la suma de mentes comprometidas genera un cerebro colectivo capaz de reprogramar patrones de imposibilidad. Por último, apalancaste la antifragilidad. Cada golpe ahora fortalece, cada caída devuelve energía, cada desafío se convierte en un trampolín que te lanza por encima del antiguo límite. Todo esto, amigo mío, no es teoría para coleccionar. Es un kit de herramientas para usar ya. Elige un miedo brújula antes de dormir y ejecuta una microacción por la mañana. Siéntate con tu grupo de apoyo, comparte la lección del día y planifica la próxima misión imposible calculada. Registra, revisa, reinventa. Porque el conocimiento sin práctica es como un mapa en un cajón cerrado. No lleva a nadie a ningún lado, y si este mensaje aclaró tu ruta, haz que la luz viaje más lejos. Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video con quien esté atrapado detrás de las rejas invisibles del miedo. Somos una cadena de prosperidad. Cada eslabón que aprende y comparte fuerza multiplica riquezas que el dinero solo no compra. Visión, coraje, propósito. Cuando compartes sabiduría, no la pierdes, la siembras en tierra fértil y cosechas una cosecha colectiva. Dale me gusta, suscríbete, comparte y recuerda. Una idea iluminada en una mente puede encender miles de otras. Vamos a prosperar juntos, hoy y siempre.